SER Podcast. Hoy el calendario ofrece dos efemérides que son historia del flamenco y de la música en nuestro país. La primera la celebramos por su carácter visionario y porque permitió conocer a un hombre sencillo cuando alcanzaba el cénit de su carrera. El 25 de febrero de 1976, Jesús Quintero entrevista a Paco de Lucía. Estamos en el programa La Hora D, en Televisión Española. Entonces el maestro ya era reconocido internacionalmente, aunque seguía despertando la crítica de los más puristas, que recelaban no tanto de la técnica, sino de un personaje que tocaba con la pierna cruzada y la camisa abierta. Ese personaje, sobre el que Quintero se pregunta si es un mito o una mentira perfecta, sigue siendo el joven exigente que no terminaba de acostumbrarse al éxito y al público, el que sudaba cuando en las fiestas le pedían que tocara la guitarra. Esa noche, Paco aún no ha cumplido 30 años. Está sentado junto a una mesa de cristal y una licorera con whisky. Entonces, Quintero le pregunta: ¿qué es más importante a la hora de tocar la guitarra? ¿La derecha o la izquierda? Bueno, la izquierda es la que hace música, es creativa. La izquierda es inteligente. Luego la derecha es la que ejecuta. Semanas más tarde, un grupo de hombres le da una paliza en plena Gran Vía. ¿No dices que la derecha ejecuta?, le preguntan. 38 años después de esa entrevista, el 25 de febrero de 2014, Una Última Hora desde México interrumpe la programación en la cadena SER. Y comenzamos con una noticia de última hora. Ha muerto Paco de Lucía, ha muerto en México de un infarto. Son los pocos datos que tenemos de momento sobre la pérdida de uno de los renovadores del flamenco en España, un maestro de la guitarra, un número uno del mundo de la cultura, tenía 68 años. Porque Francisco Sánchez Gómez, el hijo de Lucía la Portuguesa, nacido en 1947 en el barrio algecireño de La Bajadilla, murió convertido en icono de la música al nivel de los Beatles o de Jimi Hendrix, por su don innato, su capacidad para innovar y el legado de expandir la guitarra a otros públicos hasta convertirse en ídolo de masas. Así lo refleja el primer documento sonoro que tenemos de Paco aquí en la SER. Los gritos, muy juveniles, lo dicen todo. Para abrir una puerta muy importante en todo el mundo. De los muchos premios internacionales, el último ha sido el Diapasón de Oro en Italia. Hace un par de días que volvió. Ese hombre que tiene la alternativa desde hace tiempo en España, hoy busca la confirmación en la plaza más importante musical de España, el Gran Musical, Paco de Lucía. Estamos en marzo de 1975, un año antes de la entrevista de Jesús Quintero. Paco de Lucía acude al programa El Gran Musical, el espacio que impulsó Tomás Martín Blanco, que esa noche presentaba Pepe Fernández y que se grababa en directo en el Estudio 5 de Radio Madrid, con una capacidad de 100 localidades. Para entender su obra y para entender al personaje, tenemos que empezar recorriendo el paisaje de Algeciras, esa localidad entre dos aguas que marcaría su carácter y su legado. Pero para eso tenemos que entrar en su casa, donde su padre, que cantaba en las tabernas para llevar dinero a casa, enseñó el cante y el compás a sus 5 hijos. Cuando sabían contar y escribir, les decía: ahora os venís conmigo. Y sin saberlo, estaba creciendo en esa casa un genio irrepetible. Se le educó a Paco de Lucía y no solo a Paco, sino a todos sus hijos para que supiesen diferenciar los distintos palos del flamenco, llevar el ritmo, el compás y ganarse la vida con la guitarra o con el cante, como fue el caso con la guitarra de Ramón y de Paco, de María, la hermana mayor de Paco de Lucía, que cantaba de maravilla y Paco cuenta cómo de niño le dormía cantándole copla de su querida Marifé de Triana, por ejemplo. Y también enseñó cante a Pepe de Lucía, ¿no?, el cantador, que es el único hermano que vive aún de aquellos Sánchez Five.
César Suárez es periodista y acaba de publicar El enigma Paco de Lucía en la editorial Lumen. Paco tenía este don prodigioso para captar el flamenco y la música y los ritmos, y cuando tendría 6 o 7 años, viendo a su padre cómo intentaba enseñarle a su hermano Antonio, y este no era capaz de coger los acordes y de aprender, pues fue Paco que instintivamente dijo: trae para acá la guitarra, que esto lo sé hacer yo, ¿no? Y en el momento que su padre vio cómo colocaba los dedos en el traste y de manera natural pues sacó el sonido que el padre le estaba pidiendo, le dijo a Antonio: trae para acá, quítate tú, Antonio, a su hijo, y que se ponga Paco, ¿no? Y desde ese momento, desde los 6-7 años, empieza a dedicar 8 o 10 horas de estudio cada día para convertirse en guitarrista. Y un día, en esa habitación que años más tarde retrataría el programa Rito y Geografía del Cante, César Suárez nos habla de un momento que lo cambió todo. Hay un momento importante en la infancia de Paco, cuando su padre vuelve de trabajar, le pregunta: ¿qué has aprendido hoy?, ¿no? Y él, muy orgulloso, pues le enseña la falseta, normalmente de Niño Ricardo, que era el guitarrista de referencia, y ve la cara de satisfacción, de orgullo de su padre, y dice que solo eso ya le merece la pena todo el esfuerzo y el sacrificio, pues de no salir a jugar como los demás niños, ¿no? Paco, encerrado en su habitación, sigue tocando cada día, hasta que un concurso cambia la vida de la familia. Paco a la guitarra y Pepe al cante se presentan a un certamen de flamenco en Jerez. Nuestro protagonista tiene entonces 12 años. Comienza el primer viaje, el de los chiquitos de Algeciras. ¡Hola, Paco! Pedradita grita, si mi corazón tuviera... Con 12 años ya va con su hermano Pepe al Festival de Jerez, y Pepe canta y Paco toca la guitarra, y Pepe gana un importante premio de cante, y Paco aún no tiene edad para participar en el de guitarra, pero dado su genialidad le dan un premio especial. Con ese dinero y con lo que aportan sus otros hermanos, Ramón, Antonio, pues consiguen irse a Madrid, sigue aprendiendo y sigue mejorando hasta convertirse en un prodigio que cualquiera que lo escucha ya con esos 14 años se queda asombrado, ¿no? Eso le pasó al gran Sabicas, Agustín Castellón, familia de Ramón Montoya. Fue el gitano navarro que salió de España en los años 30 y que conquistó Nueva York con su guitarra, abriendo el camino que luego seguiría Paco. De él decía Enrique Morente que aprendían por correspondencia. Fue un maestro de los que vinieron después y fue maestro también de Paco, a quien le dijo cuando lo conoció: tú tocas muy bien, pero un flamenco tiene que tocar sus propias cosas. Se conocieron en Estados Unidos, en un viaje decisivo al que primero estuvo invitado Pepe, pero en esa época los chiquitos de Algeciras eran 2 y claro, eran inseparables. En esos años hay un bailador y empresario que tiene una compañía, que es José Greco, que todos los años hace una gira por Estados Unidos, y es a Pepe de Lucía, porque le necesita un cantador, a quien se lleva, ¿no?, a Estados Unidos. Pero debido a la insistencia de Pepe, ya en Estados Unidos de gira, pues Greco, que ya tiene 2 guitarristas importantes, se decide a incorporar a un tercero, a este nuevo talento que se llama Paco Francisco Sánchez. Ahí, en ese viaje, hay un momento fundamental en su vida, que es cuando llega a Nueva York y conoce a Sabicas. Entonces, cuando coinciden, cuando van flamencos a Nueva York, porque en Estados Unidos gusta muchísimo, atrae mucho el flamenco, por eso el éxito de la compañía de José Greco, él lo recibe en Nueva York. Hay también escenas muy divertidas que retrato en el libro, de cómo hay un bar, el Granados, en la calle McDougall, aquí en Nueva York, que ya no existe ese local, lo he estado buscando, y
y quiere saber qué está pasando en España y qué pasa con el flamenco, qué guitarrica traéis, les pregunta, vamos a cantar algo, les reúne y monta una pequeña fiesta en este Bar Granados. Entonces cuando ve a Paco de Lucía, a este chaval con 15 años que ya le han avisado que, como dicen los flamencos, pica más que un pollo por la manera que tiene de tocar, ve que ahí hay un futuro genio, ¿no? Y hay una cosa que le dice que a Paco se le queda marcada y es, tú tocas muy bien, pero un flamenco tiene que tocar sus propias cosas, ¿no? Y le anima a componer sus propios temas. Y Paco se queda con ese mensaje. Se da cuenta además de la capacidad que tiene para crear y empieza a publicar discos con sus propios temas hasta llegar al decisivo, Fuente y Caudal. Ya estamos en 1973. Paco tiene 26 años. Pero vamos a retroceder unos meses antes de la publicación de este disco. Paco tiene una decena de álbumes a sus espaldas y en él se había fijado ya años antes José María Velázquez Gaztelu, director del programa de televisión española Rito y Geografía del Cante, que sigue siendo hoy un museo sonoro vivo de la historia del flamenco en nuestro país. Lo que nosotros intentábamos, además de Paco de Lucía y con otros artistas, es, digamos, llevarlo a un medio natural, a un contexto natural donde él se desarrollaba de manera distinta y su actitud era distinta a la que podía tener en un gran teatro. El equipo de televisión española se fue a Algeciras, a la casa familiar de Paco. Le acompañan sus hermanos, Pepe, por supuesto, y algunos de sus amigos íntimos, como el poeta Félix Grande o Camarón. Paco sale en el programa en su cuarto, aún estaba soltero, vivía con sus padres, en su cuarto con un batín que había traído de Japón, un batín de seda muy elegante, con el que se sentía muy cómodo, y sentado en su sofá, en el sitio donde trabajaba, donde estudiaba, donde componía, con su magnetofón, su guitarra y su magnetofón. Y esa intimidad, donde Paco estaba absolutamente cómodo y tenía una comunicación con nosotros absolutamente fluida y tranquila, pues eso era lo que nosotros queríamos conseguir, que él se sintiera de manera distinta, donde no había público y simplemente estaba solo con él y con su guitarra. Entonces su palabra adquiere una dimensión de sinceridad muy distinta a la que puede tener en otras circunstancias. Y su toque, ese toque cálido, cercano, insisto, sin público, sino estaba tocando para él mismo y para su familia, para su gente, para su padre, que además él estaba haciendo compás con los nudillos encima de la mesa. Paco, ¿cuál crees tú que ha sido tu aportación personal a la guitarra flamenca? No sé, yo he aprendido de Niño Ricardo. Yo en mi niñez solamente oía a Niño Ricardo, aparte de que mi padre fue el que me inició y mi hermano Ramón, pero la escuela era de Niño Ricardo, ¿no? Yo estuve hasta los 14 años tocando todo lo que oía de él. Luego después oía a otros muchos guitarristas, entre ellos Sabica. Y empecé a hacer mis cosas propias, lo que yo sentía, con arreglo a la técnica que yo tenía. Y en esa grabación aparece un jovencísimo Camarón. Sin saberlo estaban a punto de cerrar una etapa juntos y abrir dos caminos diferentes, pero lleno de éxitos. Paco y Camarón se conocieron años antes, una mañana en Jerez, después de una noche de juerga. Cuando Paco conoce a Camarón, pues se da una conexión de las que hay pocas en la historia de la música y que cuando suceden, pues es un choque sideral. Cuando coincide en una fiesta en Jerez y escucha a Camarón cantar ya a gusto, después de una juerga, ve que tiene delante de él al Mesías, ¿no? Para él Camarón es
ese cante primitivo y salvaje, pero que a la vez tiene una afinación perfecta y un ritmo concreto, que es lo que Paco deseaba tanto, ¿no? Y entonces comienzan una colaboración que dura una década y que deja 9 discos. Paco adoraba a Camarón y Camarón adoraba a Paco. Yo creo que se querían más que si fueran hermanos. Había entre ellos una reciprocidad de cariño y de admiración mutua que era verdaderamente extraordinaria, y había una unión entre los dos y un corazón común latiendo. El disco que convierte en leyenda a Camarón fue La leyenda del tiempo, y el disco que consolida a Paco como estrella internacional es Fuente y caudal. En este disco aparece la rumba que todos conocemos, Entre dos aguas, aunque la primera vez que pudimos escucharla fue en ese programa de José María. No estaba en el guión, fue una sorpresa de Paco. Paco nos brindó un regalo que yo digo que es el mejor y más preciado que podía recibir la serie de Rito y Geografía del Cante. Entonces estábamos grabando y de pronto dice, os tengo reservada una sorpresa. Y entonces llamó, que estaba allí también presente, entre otros amigos y familiares, a Juan Carlos Rebato, que era un guitarrista muy amigo suyo, y le pidió que hiciera Juan Carlos Rebato de segunda guitarra, y Paco hizo de primera guitarra, y por primera vez y en exclusiva, y digamos que sin exagerar, a modo de estreno mundial, se puso a tocar por primera vez y a grabar por primera vez Entre dos aguas. Entre dos aguas, como tú sabes, que sea posiblemente la rumba para guitarra flamenca más famosa y más conocida de todos los tiempos, ¿no? Paco se enfrentó a las críticas de los más puristas, que le azotaban no tanto por el fondo, aunque es cierto que a muchos sorprendía que la guitarra pudiera ser protagonista, pero sobre todo le criticaban por las formas, por la estética casi. ¿Cómo podía tocar con la pierna cruzada? ¿Cómo podía subirse a un tablao sin una chaqueta? Causa extrañeza al principio, ¿no? Porque hasta entonces los patrones son muy ortodoxos, y no duda pues en cambiar la posición ergonómica de la guitarra, ¿no? Cuando cruza la pierna y algunos echan la mano a la cabeza. Él era una persona muy, muy responsable y muy consciente de lo importante que era su trabajo representando nuestro arte, ¿no? Él defendía el flamenco como un arte grande y fue uno de los que hizo que se considerara así el flamenco, ¿no? Un arte grande, ¿no? Y era incansable su trabajo. Él no dejaba nunca nada sin estudiar, ¿no? Él era partidario de estudiar y estudiar y estudiar, y él había momentos que lo decía cuando ya era imposible tocar mejor, y sin embargo él seguía luchando y estudiando y no dejaba nada suelto, ¿no? Sara Varas fue aprendiz, fue compañera y fue también amiga del guitarrista. Nos habla de algo sobre lo que muchos hablan, la exigencia de Paco de Lucía, la exigencia de alguien que nunca se conformaba. Así forjó su carácter y su relación con la guitarra. Porque yo creo que era algo muy acusado en Paco de Lucía. Él efectivamente pensaba que no era tan bueno como decían, y que todos los halagos pues estaban exagerados, y de hecho lo que más le gustaba y más gracia le hacía era que alguien le llegase pues un poco cuestionando su talento, su virtuosismo. Le daba trascendencia, porque sabía efectivamente que dónde quería llegar con su música y con el flamenco, pero no se daba importancia luego a sí mismo, ¿no? Ni siquiera el éxito le envenenó el ego como para convertirse en en esos tipos que a veces son muñecos de su propia fama, ¿no? Paco siempre descreyó y siempre desconfió
de esos cantos de sirena. Paco fue el primer artista flamenco que actuó en el Teatro Real. Publicó 38 discos. Paco muere de un infarto de miocardio el 25 de febrero de 2014 en Playa del Carmen, en México. Tenía 66 años. Semanas antes decía en una entrevista en el diario El Mundo: en Playa del Carmen es donde de verdad disfruto, con su mar tranquilito. Me dedico a la pesca, luego me cocino lo que he pescado y ya está. No quiero más que eso. Ahora pienso mucho en el tiempo, que ya no tengo tanto. Por primera vez creo que tengo que darme prisa y quedarme más tiempo en casa y dedicarme sobre todo a componer, que es en definitiva lo que va a quedar, porque los conciertos se los lleva el aire. El 29 de abril se publica de forma póstuma Canción Andaluza, un disco que había grabado como homenaje a las coplas que le cantaba su hermana cuando era pequeño. A los pocos días, su última obra fue también número 1 en ventas. Eres mi sangre y mi vida.